ejercicio de estática dice cuál es la magnitud de la tensión T mayúscula del cable para que el cuerpo que se muestra en la figura se encuentre en equilibrio. Entonces esta es la figura que tenemos. Tenemos la tensión T que va hacia la derecha con un ángulo de 30 grados. Tenemos hacia abajo el peso, que son 800 newtons, y hacia la izquierda, horizontalmente, tenemos una fuerza que realmente no nos dicen cuál es, cómo se llama, pero que realmente no se utiliza para resolverlo. Entonces voy a dibujar de nueva cuenta el esquema más grande, y a partir de ahí vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas. Entonces nosotros tenemos un esquema donde tenemos algo como esto. Esta es la tensión T, me dan este ángulo que es de 30 grados con la horizontal, y tenemos hacia abajo, bueno, aquí es un objeto colgando con 800 newtons de peso. Eso es lo único que me dicen. Queremos encontrar la tensión T mayúscula. Entonces, pues primero aquí es recomendable hacer el diagrama de cuerpo libre. De nueva cuenta, como en el ejercicio anterior, vamos a dibujar en esta intersección de las diferentes fuerzas. Vamos a hacer que ahí sea el origen de nuestro sistema de referencia, el origen del sistema cartesiano, del plano cartesiano. Entonces, aquí vamos a tener el eje X y el eje Y. Ahorita lo marco de manera correcta. Entonces, tenemos el eje X y el eje Y, y podemos ver que esta sería la tensión T mayúscula, y hacia abajo tendríamos el peso W, y hacia la izquierda hay una fuerza que no nos interesa realmente, que ni siquiera le hemos puesto el nombre, solamente con nos están dando el peso y que encontremos la tensión T. Entonces, si quito esto que tenemos aquí, tenemos ahí nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, el ángulo, recuerden que el ángulo siempre se mide con el eje X. Si vuelvo a dibujar aquí, aquí teníamos el ángulo de 30. Si prolongo la tensión T, vamos a tener que este ángulo, por ser opuesto con el vértice, sería de 30 grados también. Por lo tanto, este ángulo es igual a este de 30, es decir, nuestro ángulo sería de 30. Entonces, de esa manera ya quedaría identificado el valor del ángulo. Entonces, ahora sí, para encontrar el valor de la tensión T, pues vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, que me dice que la suma de fuerzas es igual a 0, y lo vamos a hacer por componentes, es decir, suma de fuerzas en X es igual a 0 y suma de fuerzas en Y es igual a 0. Como queremos encontrar el valor de la tensión T, es suficiente con que hagamos la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en X no la vamos a hacer porque no es necesaria en este caso, donde solamente queremos encontrar la tensión T, y de hecho ni siquiera nos están dando el valor de esta fuerza que apunta hacia el lado X negativo. ¿Por qué? Porque se espera que solamente hagamos la suma de fuerzas en Y. Si descomponemos la tensión T en sus componentes, es decir, tensión en X y tensión en Y, pues vamos a tener que la proyección de la tensión T en el eje X es tensión X, mientras que la proyección de la tensión en el eje Y pues es tensión Y. Ya tenemos tensión X y tensión Y, y solamente vamos a hacer la suma de fuerzas en Y, es decir, vamos a sumar las fuerzas que tenemos en el eje Y. Solamente hay que sumar las fuerzas en el eje Y,
Y pues como son vectores colineales, pues vamos a tener suma o resta de dichos vectores, se suman o se restan según la situación. Entonces hacia arriba tenemos tensión Y, que es positiva, positiva porque apunta hacia el lado positivo del eje Y, y le vamos a restar el peso que apunta hacia abajo, es decir, tensión en Y menos W es igual a 0, así nos va a quedar. Entonces voy a borrar esto y lo voy a reescribir. Tenemos que la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la tensión en Y menos W es igual a 0 por nuestra condición de equilibrio. Entonces, como queremos encontrar la tensión en Y, aquí lo que vamos a hacer es poner tensión en Y como la magnitud de la tensión en T por el seno del ángulo. Entonces yo voy a reescribir mi suma de fuerzas en Y y tengo que la suma de fuerzas en Y pues es la tensión T seno del ángulo menos W igual a 0. Y como queremos encontrar el valor de la tensión T, pues vamos a despejar para encontrar la tensión T. Así que W que está restando lo mando del lado derecho con signo positivo y me va a quedar tensión T seno del ángulo es igual a W. Y luego, como queremos la tensión T, pues vamos a mandar seno del ángulo dividiendo del lado derecho, es decir, me va a quedar tensión T es igual a W entre seno del ángulo. Por lo tanto, ya nada más se sustituye ahí. Entonces habíamos dicho que el peso W era igual a 800 newtons y el seno de 30 grados es igual a 0.5, que en fracción sería 1/2. Por lo tanto, si sustituimos, tenemos que tensión es igual a 800 newtons dividido entre 1/2. Aquí por facilidad de cálculo vamos a completar una fracción en el numerador y esto sería 800 newton entre 1 entre 1/2. Aplicamos la regla de medios por medios, extremos por extremos, o regla de la tortilla, es decir, multiplicamos los extremos y me quedaría que la tensión T mayúscula, si multiplico los extremos, 800 por 2 sería 1600 dividido entre 1 por 1, 1. Por lo tanto, el resultado final de la tensión T mayúscula es igual a 1600 newtons. Ese sería el resultado